Me llamo Grace Stone y tengo 26 años. La mañana de nuestra ceremonia de graduación, planché mi toga 2 veces. No porque lo necesitara, sino porque necesitaba algo que hacer con las manos. Mi hermano Liam y yo nos graduábamos el mismo día, de programas diferentes, en el mismo campus. Él había hecho su MBA. Yo había terminado mi licenciatura en Derecho. 5 años de noches en vela, fideos instantáneos y libros de texto prestados. Recuerdo pensar, sentada en ese auditorio, que ese era el día en que por fin sentiríamos que todo era igual entre nosotros. Me equivoqué. Papá estaba sentado en la tercera fila. Podía verle la nuca, el pelo plateado, los hombros anchos, ese blazer gris oscuro que solo se ponía cuando quería parecer importante. Mamá estaba a su lado, secándose las lágrimas incluso antes de que empezara la ceremonia. Mi tía Renée también estaba allí, grabándolo todo con su teléfono. Parecía una celebración. Lo parecía. Pero en algún lugar debajo de todas las sillas plegables y los suelos pulidos, algo ya estaba cambiando. La ceremonia terminó alrededor del mediodía. Nos hicimos fotos afuera, Liam y yo con nuestras togas, birretes ladeados sonriendo a la cámara. Entonces papá dijo que había hecho una reserva en Rosewood, ese restaurante elegante del centro, para celebrar como es debido. Pensé que se refería a los dos. Pensé que ese era el objetivo. Estábamos a mitad de la comida cuando papá carraspeó y dejó el tenedor. Ese sonido, ese pequeño sonido deliberado, todavía lo oigo a veces cuando intento dormir. Miró a Liam y sonrió. El tipo de sonrisa que no le había visto dar en años. Cálida, orgullosa, segura. Dijo que había estado pensando durante mucho tiempo en cómo preparar a Liam de la mejor manera. Dijo que Liam tenía visión, ambición, el instinto de un emprendedor. Luego deslizó un sobre por la mesa. $1 millón transferidos a una cuenta que ya había abierto a nombre de Liam. Capital inicial para la startup tecnológica que Liam había estado esbozando en servilletas durante 2 años. La mesa se quedó en silencio por un segundo. Mamá sonrió con cautela. La tía Renée susurró algo como, «Oh, Dios mío». Liam pareció atónito, luego agradecido y luego inmediatamente cómodo con ello, como la gente que se pone cuando recibe algo que siempre, en cierto nivel, creyó merecer. Esperé. Me dije a mí misma que había otro sobre. Me dije a mí misma que papá estaba preparando algo. Incluso cogí mi vaso de agua solo para tener algo que sostener. Entonces me miró. No con calidez. No con disculpa. Simplemente seco como si estuviera cerrando un grifo. Dijo, «Grace, eres inteligente. Estarás bien. Ve y gánatelo». Y luego volvió a coger su tenedor. Eso fue todo. Eso fue todo. No recuerdo haber terminado la comida. Recuerdo el viaje de vuelta a casa. Recuerdo estar sentada en mi apartamento esa noche mirando al techo, intentando convencerme de que lo había entendido mal, que tal vez había un plan del que no era consciente, que tal vez esto no era lo que parecía. Pero yo había pasado 5 años aprendiendo a leer el lenguaje con precisión, y no había nada ambiguo en lo que mi padre había dicho. Había mirado a sus 2 hijos, ambos graduados, ambos el mismo día, y decidió que valía la pena invertir en uno de ellos. El otro estaba solo. Lo que dolió no fue el dinero. Quiero dejar eso claro. Tenía muchas ganas. Tenía perspectivas laborales. No estaba en la indigencia. Lo que dolió fue la expresión de su rostro cuando lo dijo. No culpa, no vacilación, solo desprecio. Como si ya hubiera calculado mi valor y llegado a una cifra con la que se sentía cómodo. Y esa cifra era 0. Aprobé el examen de abogacía 4 meses después. Conseguí un puesto en una firma mediana en la ciudad. Trabajaba 12 horas al día. Facturaba mis horas. Pagaba mi propio alquiler. Me decía a mí misma que estaba bien. Les decía a mis amigos que estaba bien. Llamaba a mamá todos los domingos y mantenía un tono de voz firme y decía cosas como que tenía mucho trabajo y que me iba bien, porque ¿qué más se suponía que debía decir? ¿Que estaba desmantelando silenciosamente cada creencia que alguna vez había tenido sobre mi familia? ¿Que había empezado a mirar viejos videos caseros solo para ver si podía encontrar un momento donde comenzó el desequilibrio? La startup de Liam se lanzó 8 meses después de la graduación. Papá asistió a la fiesta de lanzamiento. Había fotos en línea. Él y Liam frente a una pancarta de la marca, abrazados, ambos sonriendo. Me gustó la publicación porque no sabía qué más hacer con mis manos. No vi mucho a mi padre ese año. En vacaciones, sobre todo. E incluso entonces era superficial, comida, charlas triviales y ese tipo específico de silencio que las familias construyen alrededor de cosas que han decidido no nombrar. Mantuve mis sentimientos plegados y almacenados en algún lugar que no visitaba a menudo. Me dije a mí misma que estaba avanzando. Me dije a mí misma que no importaba. Luego, aproximadamente 1 año después de la graduación, mi abuelo falleció. El abuelo Lou. Tenía 81 años y se fue tranquilamente mientras dormía, como suelen irse las personas que han vivido plenamente. Todos volamos de regreso a casa para el servicio.
Me senté en el tercer banco y miré las flores y pensé en cómo solía llamarme su niña de hierro cuando era pequeña. Decía que tenía una columna vertebral que la mayoría de los adultos nunca llegaban a tener. El funeral fue duro. Los días posteriores fueron más duros. Luego llegó la lectura del testamento. Y todo lo que creía entender sobre mi familia se abrió como algo que había estado esperando mucho tiempo para finalmente romperse. La lectura del testamento se llevó a cabo un jueves por la tarde en una pequeña sala de conferencias en un bufete de abogados en el centro. Paredes revestidas de madera, una larga mesa ovalada, persianas venecianas medio cerradas contra la luz de la tarde. Para entonces había estado en habitaciones como esas cientos de veces, profesionalmente, quiero decir. Pero sentarme al lado de la mesa se sentía diferente. De alguna manera más pequeño, más expuesto. Estábamos todos allí. Papá, mamá, Liam, la tía René, dos primos que ya casi no reconocía. El abogado, un hombre tranquilo llamado señor Calloway, con gafas de montura plateada y voz pausada, repasó primero los elementos habituales. La casa, los ahorros, algunas pertenencias personales distribuidas entre los miembros de la familia por nombre. Papá recibió la mayor parte, lo cual no sorprendió a nadie. Liam recibió el reloj del abuelo, una hermosa pieza antigua que Lou había usado todos los días durante 40 años. Me senté con las manos entrelazadas en el regazo y me dije a mí misma que simplemente debía terminar. Entonces el señor Calloway hizo una pausa. Bajó la mirada a sus papeles. Luego me miró específicamente a mí. Dijo que había un elemento adicional que no figuraba en la lista general de la herencia, un sobre sellado con instrucciones de que se me entregara directamente a mí y solo a mí en el momento de la lectura. Lo deslizó sobre la mesa. Mi nombre estaba en el anverso con la letra del abuelo Lou, temblorosa, porque sus manos habían temblado en sus últimos años, pero inconfundiblemente suya. Sentí que la habitación se movía. Sentí que los ojos de papá se dirigían al sobre. Sentí que Liam se esfumaba. Lo abrí con cuidado. Dentro había una carta manuscrita, de 3 páginas, por ambos lados. Adjunto a la carta había un documento certificado de la cuenta privada del abuelo, una autorización de transferencia a mi nombre. La cantidad era significativa, suficiente para cambiar las cosas, suficiente para construir algo real. Pero al principio apenas asimilé la cifra, porque estaba leyendo la carta. El abuelo Lou la había escrito 14 meses antes, 4 meses después de mi cena de graduación. ¿De alguna manera se había enterado de lo que pasó esa noche en Rosewood? Nunca se lo conté. No sé quién lo hizo. Quizás nadie, y él simplemente conocía a mi padre lo suficiente como para ver el patrón sin que se lo dijeran. Escribió que me había observado toda mi vida y que yo era la persona más trabajadora de nuestra familia, y que lamentaba que hubiera crecido en una casa donde eso se trataba como una razón para esperar menos de mí en lugar de dar más. Escribió que no creía en castigar a la gente por ser capaz. Escribió que amaba a mi padre, pero que lo había visto tomar una decisión en esa cena que Lou no repetiría. Dijo: Grace, el mundo intentará convencerte de que las personas que menos ayuda necesitan son las que más la merecen. No lo creas. Te lo has ganado. No porque hayas luchado, sino porque nunca te has rendido. Para cuando llegué a la segunda página, estaba llorando. No en silencio. Me temblaban los hombros, y no podía parar, y ni siquiera lo intenté. La tía René se inclinó y puso su mano sobre la mía. A mamá le corrían lágrimas por la cara, aunque no había leído ni una palabra. Y entonces la silla de mi padre se arrastró hacia atrás. Se puso de pie. Su cara se había puesto de un rojo intenso y moteado, de ese tipo que empieza en el cuello y sube. Miró al señor Calloway y dijo que debía haber algún error. Su voz se mantuvo controlada durante unos 4 segundos. Luego dejó de estarlo. Dijo que su padre no tenía derecho a tomar decisiones financieras privadas sin consultar a la familia. Dijo que esto era precisamente lo que necesitaba ser revisado por un abogado. Casi me reí, estando yo allí sentada como abogada. Dijo que Lou no había estado en sus cabales hacia el final, lo cual era una mentira tan transparente y tan cruel que la tía René se levantó y le dijo que se callara. No se calló. Alzó la voz. Empezó a señalar el sobre, al señor Calloway y finalmente a mí. Dijo que yo de alguna manera había influido en su padre. Dijo que esto no era justo. Pronunció la palabra justo, con una furia que habría sido casi graciosa si no hubiera venido del mismo hombre que me dijo que me fuera a ganar mi propio dinero mientras le entregaba $1,000,000 a mi hermano en la mesa de un restaurante. Doblé la carta. La volví a meter en el sobre. Tomé el documento certificado y miré a mi padre. Lo miré de verdad, como había estado demasiado herida y aturdida para mirarlo aquella noche en Rosewood. Y no dije nada. Porque para entonces ya había aprendido que la respuesta más poderosa a alguien que grita es simplemente no hacerlo. Dejar que se oiga a sí mismo. Dejar que la sala lo oiga. Finalmente se detuvo, como una tormenta que finalmente cesa.
No porque decida hacerlo, sino porque se le acaba algo. Le di las gracias al señor Calloway. Abracé a la tía Renée. Salí a la luz de la tarde y me senté en mi coche durante un buen rato, aferrando aquel sobre contra mi pecho, pensando en el abuelo Lou llamándome su niña de hierro cuando tenía 7 años, pensando en cómo a veces las personas que te ven con mayor claridad no son las que esperabas, pensando en cómo la voz de mi padre gritando en aquella sala de conferencias fue la primera vez en un año que había dirigido tanta energía hacia mí, y tuvo que ser su propio padre quien me eligiera para que sucediera. Usé esa herencia para abrir mi propio despacho 18 meses después. Pequeño al principio. Solo yo y una asistente legal llamada Deb y una oficina con muebles de segunda mano y plantas que me negaba a dejar morir. Creció. Siguió creciendo. Y cada mañana, al abrir la puerta principal, recuerdo una carta escrita con letra temblorosa de un hombre que me vio cuando más lo necesitaba. Ya no necesito la aprobación de mi padre. Dejé de esperarla en algún momento entre la lectura del testamento y la primera vez que un cliente lloró en mi oficina porque le había conseguido un resultado que nadie más creía posible. Ese sentimiento en particular, vale más que cualquier sobre.